podemos pensar que este fenómeno, hay alguien, o sea, podemos ponerle nombres y apellidos, tú antes has dicho un par, pero seriamente podemos sostener que tiene nombres y apellidos, ya sean de personas o de organizaciones, o eso a lo mejor es ser un conspiranoico y está un poco soñando. ¿Qué podemos decir de eso? Hay un fenómeno curioso al respecto de esto que comentas, Juanjo, porque todo el mundo entiende, sin ningún problema, y se explica cuando se estudia historia, sociología, que todas las sociedades son movidas por unos grupos, ¿no? Por unas élites, por una oligarquía, si le queremos llamar así, y no hay ningún problema en entender eso, ¿no? Que, por ejemplo, en el antiguo régimen, la nobleza, la monarquía, la iglesia, eran los pilares fundamentales de la sociedad y la sociedad era impulsada por una serie de grupos que tenían, por decirlo así, en los que residía el poder último, ¿no? Es lo que a lo largo del siglo XX se conoció como los poderes fácticos, ¿no? La iglesia, el trono, el ejército. Bueno, todo el mundo ha entendido a un nivel nacional, por decirlo así, que existían los poderes fácticos. O a un nivel más local, todo el mundo sabía que en las localidades de toda España estaba el boticario, el cabo de la Guardia Civil, el médico y el cura, ¿no? Y eran los que mandaban en los pueblos, ¿no? Y nadie se lleva las manos a la cabeza, pues claro que eran los que mandaban y eran los que dirigían la población en términos generales y, en fin, se les hacía caso y aunque no tuvieran a lo mejor un poder conferido de carácter político, pero lo tenían, ¿no? Tenían la majestas, por lo menos, ¿no? Esto es una realidad histórica y no hay nadie que no lo acepte, ¿no? Sin embargo, no sé por qué cuesta enormemente aceptar que esto es lo mismo, sucede exactamente igual a nivel planetario, que a nivel mundial también hay una serie de grupos que son los que dirigen lo que sucede en el mundo, que hasta hace unos años, además, lo habían, bueno, en lenguaje masónico, diríamos, no habían hecho de eso algo secreto, sino discreto, ¿no? La realidad es que, bueno, grosso modo, lo habían ocultado, podemos decir. Habían ocultado sus reuniones, las negaban. Estoy pensando, por ejemplo, en el Club Bilderberg. Decían que eso era cosa de conspiranoicos, que era de chalaos, tal. Hasta que en los años 90 ya empezó a salir, ya empezaron a aparecer algunos libros. Bueno, puede que algunos de ellos fantasiosos, no digo que no, porque precisamente la ocultación se presta, el misterio justamente se presta a lo conspiranoico, a lo fantasioso, a lo exagerado. Probablemente todo es mucho más vulgar de lo que nos creemos, pero dentro de esa vulgaridad también es verdad que estamos ante una verdadera conspiración. Hay que distinguir o hay que precisar qué es una conspiración, a qué llamamos conspiración. Normalmente el concepto de conspiración lo ligamos al concepto de lo misterioso, de lo oculto, a gente que se reúne en secreto. Bueno, pues no hace falta que se reúnan en secreto. Cualquier grupo de personas, el siglo XX es el siglo de los publicistas, por ejemplo, ¿y qué tratan los publicistas? Los publicistas tratan de generar en nosotros unas necesidades que probablemente no tenemos de forma objetiva, ¿no? Y tratan de hacernos creer que no sé qué bebida así más o menos de color oscuro y con burbujas es la chispa de la vida. No, mire usted, la chispa de la vida no es eso. Bueno, pero nos lanzan un eslogan para que nos lo creamos. Entonces, los publicistas están conspirando en ese sentido. Bueno, los partidos políticos también, ¿no? Se reúnen para ver cómo pueden recabar la mayor parte de voluntades posibles, lo cual es una conspiración, todo lo legítima que se quiera, pero no deja de ser una conspiración precisamente con ese objetivo. Y así todo, ¿no? Es decir, bueno, pues unos sectores sobre otros, ¿no? de la sociedad tratan de que le compremos su producto y no compremos el producto de la competencia o lo que sea. Bueno, así que las conspiraciones es evidente que existen, pero parece muy difícil entender que existan a nivel planetario. Pues sí, igual que a nivel local o igual que a nivel nacional, también a nivel planetario. Y hay una serie de organismos, ya he citado uno, el caso de Bilderberg, que existe desde mediados de los años 50 del siglo XX, donde un grupo de gente, un grupo de poderosos, se reunieron para, digamos, a iniciativa de Bernardo de Holanda, se reunieron pues para acordar, formar una agrupación, una asociación de gente con mucho poder a fin de frenar en origen la expansión del comunismo en el mundo. A partir de ahí, el Club Bilderberg se extendió pues, por las monarquías
o recabó el apoyo de las monarquías y de los gobiernos en Europa y en Estados Unidos. Posteriormente nació la trilateral. La trilateral es una especie de emanación de Bilderberg donde también quedaron incluidos los países hispanoamericanos y Japón. Pero es un poco lo mismo que Bilderberg, para entendernos, y todos defendían la misma cosa, todos defendían el mismo objetivo, la generación de un mercado único en el mundo, saltando por encima de los Estados-nación, y, bueno, pues, en fin, la creación del Homo economicus, ¿no?, del hombre económico, cuya única o cuya principal función u objetivo era el de ser desposeído de lo que venía considerándose siempre como características típicamente humanas. Y todo el mundo más o menos ha oído hablar de eso, ha oído hablar de Bilderberg y de la trilateral en mayor o menor grado de fantasía, pero ha oído hablar de ellos. Sin embargo, digamos que hay un organismo que es el núcleo de lo que hoy entendemos como globalismo, y es el CFR, el Council of Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores. Fue creado por el presidente Woodrow Wilson al final de la Primera Guerra Mundial para reorganizar el espacio europeo. La verdad es que recabó el apoyo de mentes muy bien formadas, pero que tenían el pequeño defecto de que no conocían excesivamente bien Europa. Y entonces montaron el gran tinglado después de la Primera Guerra Mundial que expresa el Tratado de Versalles, que es, como todos sabemos, el origen de la Segunda Guerra Mundial y que explica la llegada de Adolf Hitler al poder, a partir de una reorganización europea absolutamente desastrosa, ¿no?, donde se fragmentó y se cuarteó el Imperio Austrohúngaro, empezando por ahí, que era una magnífica obra de arquitectura política, y surgieron una pléyade de países pues, que giraban en torno sobre todo al componente étnico, etcétera. Bueno, ya teníamos servido el lío, ¿no? Y el Consejo de Relaciones Exteriores, brevemente dicho, consta de entre 1.000 y 3.000 miembros. No son todos, aunque muchos sí, políticos y militares. Por supuesto están los principales directores de los medios de comunicación del mundo, de las grandes productoras del mundo, de productoras cinematográficas, editoriales, señaladísimos actores de Hollywood, y también directores de cine, directores de documentales, en fin, y por supuesto, naturalmente que sí, los principales financieros del mundo, y son los que, o digamos, de los que emana el conjunto del globalismo, por decirlo así. Pero no hay un centro del globalismo, es decir, no hay alguien que toca el pito y dice todo el mundo a formar y aquí se va a hacer esto, esto, esto y lo otro. No, son acuerdos, hay distintos intereses a los que se llega por un lado o por otro, ¿no? Pero si hubiera que decir cuál es el organismo por excelencia globalista, el que tiene una mayor autoridad, el que marca el camino, sería el Consejo de Relaciones Exteriores, del cual han salido la totalidad de los presidentes norteamericanos, con la excepción del señor Trump, y todos los presidentes de la CIA, exceptuando uno, el que fue presidente con Nixon, y el que le salvó del Watergate. Bueno, le salvó durante un tiempo, porque al final ya sabemos lo que pasó, pero todos los presidentes norteamericanos, vicepresidentes y la mayor parte de los secretarios, los equivalentes a ministros en el gobierno norteamericano, han salido del Consejo de Relaciones Exteriores. Básicamente, de lo que se trata es de que dirijan a los norteamericanos en una determinada dirección, en esa dirección del globalismo, y que pongan al propio país norteamericano al servicio del globalismo. Durante la última campaña electoral, Kamala Harris dijo una frase que definía bastante bien la campaña. Dijo: estas elecciones por el alma de los Estados Unidos. Y efectivamente eran por el alma de los Estados Unidos. Era por si la presidencia de los Estados Unidos servía al país entendido como Estado-nación, dentro de que no sea exactamente un Estado-nación, pero lo servían al margen del proyecto globalista, o si Estados Unidos se iba a convertir en la guía, la polar del proyecto globalista, y se iba a poner al servicio de ese proyecto, siendo, por decirlo así, una provincia más del proyecto globalista, la más importante, pero una provincia más. Bueno, ya sabemos lo que pasó, ya sabemos quién ganó, y no vamos a entrar en cómo ganó, porque si no nos pueden llamar de todo. Sí. Te voy a hacer una última pregunta mía, porque hemos repartido unas tarjetas para si alguna de las personas que nos acompañan quieren formular alguna pregunta. Entonces, si te parece, te formulo una de las mías y mientras
pediré a mis compañeros que me hagan llegar las preguntas que se hayan formulado y bueno, pues vamos a ver lo que nos da tiempo. Yo creo que la cuestión, después de lo que hemos escuchado aquí, ¿no?, y de preocuparnos un poquito más, y de preocuparnos un poco más, al final, ¿qué nos vamos a encontrar después del globalismo? ¿Qué hay detrás de lo que estamos viendo en todos estos días? ¿Cuándo consuma? Pues si te había parecido poca preocupación, te diré, el globalismo es solo una etapa en un diseño más amplio. ¿Cuál es ese diseño? El diseño es el del transhumanismo. No es una casualidad que entre los principales dirigentes de las Big Tech se encuentren los teóricos del transhumanismo. Es decir, de quienes sostienen la idea de que lo principal sobre la Tierra, sobre el mundo, sobre nuestro planeta, es la inteligencia. Y por tanto, si somos capaces de hacer máquinas más inteligentes que nosotros, sustituyámonos por esas máquinas. Naturalmente con etapas previas, una de ellas es el globalismo, otra de ellas es la destrucción de la identidad de la persona, como se está realizando ahora a través de toda la promoción de la transexualidad. No es una casualidad. Para crear el cyborg, es decir, para crear ese ser que será una mixtura, una mezcla, una coyunda del ser humano y de la máquina, para crear eso, primero, eso no se puede hacer sobre el ser humano actual. Primero hay que deconstruir, el lenguaje filosófico, deconstruir al ser humano. Esa deconstrucción del ser humano se realiza sobre la negación de su identidad. Toda la ideología de género, en definitiva, lo que afirma es la primacía de la voluntad sobre la realidad, de tal manera que yo me defino no en función, en principio en términos sexuales, no en función de la realidad objetiva, es decir, de que yo tengo unos determinados cromosomas, una determinada genitalidad y una determinada anatomía, sino en función de mi voluntad. Yo soy hombre o mujer según la expresión de mi voluntad. La transexualidad, en definitiva, es eso, no es más que eso. Y en consecuencia es necesario deconstruir el hombre, es decir, conceder al ser humano la capacidad de autodefinirse, de autodeterminarse hasta ese punto para poder deconstruirlo y construir sobre algo deconstruido. No podemos construir sobre algo que todavía guarda una parte de su identidad. El final de toda la carrera globalista, el final del globalismo, el final de la supresión de la identidad y de la libertad, que son una misma cosa, el final de toda esa carrera es la destrucción a través de los procesos a los que hemos aludido, del multiculturalismo, de la negación de la identidad espiritual, de la identidad nacional, de la negación de la libertad, es la construcción de ese cyborg, del hombre-máquina. Pensemos que hoy nos encontramos, por terminar ya la contestación, hoy estamos en una etapa en la cual nos parece ya normal que haya cosas de las que no se pueda discrepar en público. En este momento hay 4 o 5 temas de los que no se puede hablar en público, salvo que quieras pues, que te despedacen. Incluso dentro de poco es posible que hasta físicamente, ¿no? O sea, tú no te puedes posicionar. Todo empezó con... todo empezó, vaya usted a saber cuándo empezó, pero en fin, en tiempos recientes, en los últimos meses, lo podemos medir por meses, con el caso de Donald Trump, donde estaba prohibido en los medios de comunicación pronunciarse a favor de Donald Trump. Si alguien decía alguna palabra a favor, cosas objetivas, como que la economía norteamericana había crecido más que en ninguna otra época de la historia desde los años 20, cualquiera que dijese esto en público, esta afirmación que era objetiva, que era real, tenía que venir precedida siempre de una petición de perdón. Es decir, a mí no me gusta Donald Trump, pero la realidad es que Donald Trump ha conseguido... Bueno, empezó con Donald Trump y luego ha seguido, pues qué les voy a contar, ¿no? Con el tema de las vacunas, donde no se podía discrepar, con la cuestión ahora mismo de Ucrania, donde tampoco se puede discrepar, y vamos hacia el cambio climático, que ya está en ciernes, donde tampoco se va a poder discrepar. Y eso representa la negación de la libertad. Y la negación de la libertad y la identidad es una misma negación. Es la deconstrucción del ser humano mientras le negamos la capacidad de ser libre para tener creencias y para opinar, en cambio le otorgamos la capacidad de autodeterminarse y autodefinirse. Es una verdadera monstruosidad. Y eso es lo que va a producir la deconstrucción por la negación de la identidad y de la libertad, la deconstrucción del ser humano, y sobre él
crear ese cyborg que es el primer paso en el transhumanismo. No ya solamente un posthumanismo, sino el transhumanismo. Eso es lo que nos espera después, al final del camino del globalismo.